Somos el grupo número 4. A continuación le vamos a pasar a exponer lo que son las bases moleculares de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker. Nuestro grupo está conformado por Arias Caroline, Espinosa Alejandro, Fernández Paola, Melo Erly, Orquera Gabriela, Palomo Jefferson y quien les habla, Salazar Andrés. Como objetivos para esta exposición nos hemos planteado: objetivo general, investigar sobre la distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Becker. Objetivos específicos: establecer las características y localización del gen de la distrofia muscular de Duchenne y sus mutaciones en los individuos que poseen esta afección. También explicar las bases moleculares de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia muscular de Becker, para reconocer las diferencias entre ambas. Y por último, explicar las manifestaciones clínicas, síntomas y el efecto pleiotrópico asociado al tipo de herencia de distrofia muscular de Duchenne y distrofia muscular de Becker. Entonces, comencemos con la primera descripción científica de estas dos afecciones. En lo referente a la distrofia muscular de Duchenne, la primera descripción científica o caracterización se la debe a Julian Benjamin Aman Duchenne, quien le prestó su apellido a esta enfermedad. Fue alrededor del año de 1861. Sin embargo, cabe recalcar que Guillain no fue el primero en describir esta enfermedad, pero sí el primero en caracterizarla. Y en cuanto a lo referente a la distrofia muscular de Becker, la primera descripción se la debe a Peter Emil Becker en 1962. Entonces, a continuación vamos con el fenotipo, diagnóstico y síntomas. Empecemos con la distrofia muscular de Duchenne. Esta se presenta en la edad de la infancia. El diagnóstico se lo realiza antes de los 5 años. Está caracterizado por una marcha de pato en el paciente que sufre esta distrofia. Además de esto, también presenta el signo de Gowers positivo. Con signo de Gowers nos referimos a todas aquellas maniobras que realiza una persona para poder levantarse. Ya. También otra característica es que la marcha se torna imposible alrededor de los 10 y 12 años de edad, cuando es necesario que el afectado tenga que utilizar silla de ruedas. Como síntomas de esta distrofia muscular tenemos retraso del desarrollo motor, escoliosis, insuficiencia respiratoria, cardiomiopatía progresiva. En cuanto a lo referente a la distrofia muscular de Becker, el diagnóstico se lo realiza alrededor de los 5 y 15 años de edad, caracterizado por una deficiencia motora proximal de progresión variable. También una afectación cardíaca, que es un signo revelador de esta enfermedad. Como síntomas tenemos también problemas cognitivos, fatiga, dolor muscular, además de una cardiomiopatía dilatada. Manifestaciones clínicas. En la distrofia muscular de Duchenne podemos observar que tenemos especialmente en el músculo esquelético, la distrofia muscular avanzada produce lo que es conocido como hipopotasemia por insultos, o en otras palabras, vómito, diarrea, diuréticos. Además de esto, en el paciente produce reducción de las reservas intracelulares. También la distrofia muscular de Duchenne produce en el músculo blanco un deterioro funcional del músculo liso en el tracto gastrointestinal, generando problemas en el conducto gástrico. Por último, en la distrofia muscular de Becker tenemos afecciones en el músculo cardíaco y en la sangre. En el músculo cardíaco hay un agrandamiento del corazón resultando en un bombeo deficiente de sangre. Y en la sangre hay un aumento de la enzima creatina fosfoquinasa, que se puede utilizar como indicador para esta enfermedad. Gracias. Muscular del tipo Duchenne, que el inicio es habitual a los 6 años y la muerte es a los 20 años. También la incidencia del DMD es de 21.7 por 100.000 nacidos vivos.
y incide en uno de 3.500 niños. En cambio, la distrofia muscular de Baker, esta incide en 3.2 por 100.000 nacidos vivos y a la edad de inicio habitual es de 20 a 30 años y tienen una supervivencia más avanzada que la otra distrofia. Los tipos de herencia. Las distrofias musculares del tipo Duchenne y el tipo Baker son entidades alélicas que se heredan de manera recesiva ligada al cromosoma X. Esto quiere decir que se deben a mutaciones en el gen modificante de la distrofia en la mujer. Cuando la mujer posee los dos alelos, esta resulta enferma, mientras que cuando posee solamente uno de los alelos, ella solamente actúa como portadora. En cambio, un hombre siempre que va a tener uno de estos alelos va a ser el afectado. Ya. Localización cromosómica del gen y función. Se localiza en el brazo corto del cromosoma X en la región 2 y la banda 1.1 XP21.1 y en la banda 1.2 que es en estas dos dentro del gen. En el organismo, este gen se encarga de la codificación de la distrofina. Es una proteína estructural del músculo. Variantes alélicas. Como primera variante tenemos lo que es la distrofia muscular de Duchenne atípica, en donde el análisis por inmunotransferencia nos mostraron moléculas cuyo tamaño era completo y producido en abundancia, reducido a comparación con la de los controles. Se dice que no se nota debilidad muscular hasta los 30 años de edad. Luego tenemos la distrofia muscular de Duchenne, GLN 1851-TEL, en donde en un paciente con DMND de gravedad intermedia se identificó la transición de la citidina a la tiamina en el nucleótido 5759, que da origen a la conversión de la glutamina 1851 en un codón de parada. La gravedad clínica fue intermedia entre las dos tipos de distrofias, que son la de Becker y la de Duchenne. Como tercera variante alélica tenemos la distrofia muscular de Duchenne, retardo mental y la ausencia de la onda ERGP, en donde un paciente con DMND, retraso mental y la ausencia de esta onda, se identificó una transición de la guanidina a la adenina en el nucleótido 10227, en el gen de la distrofia, que dio como resultado una sustitución de la cisteína a la tirosina dentro de la segunda mitad del dominio de la unión del distroglicano. Como última variante tenemos lo que es la distrofia muscular de Duchenne, en donde en un paciente con DMND se observó la transición de citidina a tiamina en el nucleótido 10316, que la convirtió en un codón de arginina 3370 en un codón stop. Luego tenemos los tipos de mutaciones, en las cuales encontramos tres, que son las deleciones, las duplicaciones y las puntuales. Cuando hablamos de las deleciones, se dice que este tipo de mutaciones se pierden zonas funcionales del gen, ya sean en proporciones pequeñas, que solo significa un par de bases, o en proporciones grandes, que ya significan uno o más genes. Este tipo de mutaciones son las que se dan con más frecuencia en los pacientes, presentándose máximo en un 60 a 65%. Luego tenemos lo que son las duplicaciones. Este tipo de mutación se da la presencia de una o más copias adicionales de un segmento de ADN, como podemos observar en la imagen. Tenemos que este tipo de mutación es parcial del gen y es responsable de al menos del 6 al 7% de las mutaciones que causan la distrofia, las dos tipos de distrofia muscular que hemos hablado en esta presentación. Finalmente tenemos las mutaciones puntuales, que en cambio estas se producen gracias a que se altera solo un par de bases. Tenemos que la gran mayoría de estas mutaciones de DMND, como los cambios bruscos, dan como resultado a la terminación prematura de la traducción. Los fenómenos que podemos encontrar en la distrofia muscular es que en las mujeres portadoras de este gen, del
M mutado tienen la posibilidad de 50% transmitirlo en cada embarazo, además del 25% de tener un niño afectado con DMD y tener un 50% de los niños de tener este gen mutado y el 50% de las niñas de ser portadoras. Los casos de DMD familiares de la madre se pueden asegurar que ella es la portadora. Además que una mujer cuando tiene más de un hijo afectado con este gen mutado, se afirma que es la portadora, que tiene mosaicismo germinal y mosaicismo somático. Entonces, entre los mosaicismos que se pueden encontrar en este gen mutado está el mosaicismo gonadal y el somático. En el gonadal, las células germinales son afectadas, es decir, el óvulo o el espermatozoide, no afecta a las células del cuerpo y no existen síntomas. Mientras que en el mosaicismo somático, después de la se da después de la concepción, se da por lo menos en 2 líneas somáticas diferentes del genotipo y se afecta en algunas células. Un ejemplo que podemos tomar es que Good y McWilliwan en 1982 discutieron sobre un ancestro femenino de un individuo con DMD que parecía haber tenido 3 tipos distintos de cromosomas X a su descendencia, por lo que la mutación surgió como una lesión posigótica, lo que resultó en un mosaicismo germinal. Tanto la distrofia muscular de Duchenne y Baker constituyen un ejemplo claro de la heterogeneidad alélica. En ambas formas clínicas responden a mutaciones de un mismo gen. Las lesiones que se presentan en estas distrofias son el 70% de todos los casos y afectan a uno o varios exones. En estas distrofias existen 179 mutaciones distintas en DMD, en donde hay grandes lesiones con 71 tipos distintos en 131 pacientes, grandes duplicaciones con 27 tipos en 56 pacientes y mutaciones puntuales con 81 tipos en 97 pacientes. La letalidad a partir del análisis del defecto de una proteína específica. La distrofina dentro de las células musculares proporcionan el soporte estructural, fortalecen los elementos del citoesqueleto interno de la membrana de la superficie, sin eso se vuelve permeable, por lo que los componentes extracelulares entran a la célula y la presión interna aumenta y las células musculares explotan y mueren. Esto es una respuesta inmune ya que aumenta el daño. La penetrancia se define como la capacidad que tiene el gen de expresarse en cada generación filial en la que se encuentra el gen mutado. En este caso, la enfermedad de Duchenne tiene un carácter recesivo ligado al cromosoma X, en donde la madre es portadora pero el rasgo no se expresa. El padre puede o no tener el gen, en este caso no tiene gen, y se puede observar que aún así se expresa en todo el primer filial. El porcentaje de hijos que pueden tener la enfermedad entre hombre y mujer es de 50-50, es decir, puede ser entre 2 niños puede tener un hijo la enfermedad y el otro no, y entre 2 niñas puede ser una hija sana y la otra no, pero en este caso la hija solo sería portadora, no expresa este gen. Bien, entonces las mujeres pueden presentar una distrofinopatía clásica o puede ser portadora asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, las mujeres pueden presentar una distrofinopatía, puede ser que sí, puede ser que no. Es muy raro en las niñas, debido a que se necesita que el gen se expresa en la niña. Esto solo ocurre cuando en la niña existe solo un cromosoma X y el cromosoma paterno ha sido anulado. Ese se conoce como síndrome de Turner, pero en este caso sería una mezcla de enfermedades. También se puede dar por disomia uniparental del cromosoma X. Esto quiere decir que
en el momento de la meiosis no se expresó el gen del hombre, sino que solo se duplicó el gen de la mujer, que sería el cromosoma X. Y no, o sea, en sí no se puede dar, porque debido a que las mujeres tienen los dos cromosomas X y no se puede dar la enfermedad. Efecto pleiotrópico. Esto se refiere a las enfermedades que se encuentran ligadas a este gen cromosómico. En este caso, el gen que codifica la proteína de la distrofina se encuentra relacionado con varios promotores al momento de expresarse, como es el promotor muscular, neuronal, cerebelo, retiniano, cerebro renal, el nervio periférico. El muscular es el causante original una proteína de 427 kilodaltons que activa las células miogénicas y glía. La afección clínica que se demuestra con la falla de esta expresión es la causa de debilidad pseudohipertrofia de músculos de la pantorrilla. Con el promotor neuronal cerebelo introducen cambios en el primer y segundo exón. Esto provoca retraso mental leve y más del 20% es un retraso mental severo. El retiniano, situado en el exón 29, produce el defecto de color rojo-verde en esta enfermedad. El cerebro renal, situado en el intrón 44, causa trastornos multisistémicos caracterizados por cataratas congénitas y glaucoma. Y el nervio periférico, situado entre los intrones 55 y 56, son causantes de ausencias de reflejo ante estímulos en esta enfermedad. Nuestro artículo científico. Elegimos lo que es un paper con el título Una nueva mutación puntual que afecta al ASN76 de la proteína distrofina que conlleva la distrofinopatía. Bien, este paper es de cuartil 1, tiene un factor de impacto 1.34 y de autores Catalin Coxov y colaboradores. Bien, como introducción tenemos que la disminución progresiva de los músculos es producida por las mutaciones en el gen DMD o distrofia muscular de Duchenne, encargados de la codificación de la proteína distrofina conduciendo a los dos tipos de trastornos. Bien, en esto tenemos dos clases, la DMD y la DMO. En la DMD esta es una mutación grave que presenta una excesiva ausencia de la distrofina. En cambio la DMO presenta una proteína levemente activa y los síntomas que presenta son menores a los de la DMD. Bien, la distrofina se asocia al sarcolema, que es la membrana citoplásmica de las fibras musculares, y su función es la estabilización del sarcolema y la protección de las fibras musculares del daño de la contracción del músculo. Este puede ser del músculo citoesquelético y en bajas proporciones del músculo del cerebro. Bien, este gen, el DMD, abarca más de 2.5 millones de pares de bases, 79 exones y 9 promotores, siendo uno de los genes humanos más grandes. Su alta tasa de mutación es consecuente al gran tamaño de sus intrones. Muchos de estos casos clínicos son resultados de mutaciones de novo o mosaicismos de línea germinal y son de interés en riesgos de recurrencia, es decir, que estos van a tender a ser heredables a la descendencia del portador. Su diagnóstico clínico busca de lesiones o duplicaciones, siendo estas alteraciones más comunes en las de DMD o BMD. Sus mutaciones puntuales involucran pequeñas eliminaciones e inserciones del desplazamiento del marco de lectura en la transcripción del DNA. En este presente estudio se informa la detección de una nueva mutación de sentido erróneo en el dominio de la unión actina N-terminal de la proteína distrofina. Complementando esta proteína está plegada por 4 dominios. La unión actina N-terminal, donde se ubica el factor de interés que es de la SN76, y los otros 3 que tenemos es la barrera central, la cisteína y la C-terminal. Bien, mediante biopsia muscular y análisis in silico de la estructura proteínica es que se dio esta investigación. Para la metodología descrita en el paper, lo que se utilizó fue
la historia clínica de un paciente al que se le realizó un seguimiento. Este paciente al principio del estudio tenía 6 meses y inició ya que se le envía una examinación neurológica que fue causado por la debilidad muscular leve generalizada, hipotonía y desarrollo motor retardado que el paciente presentaba. Esto también se confirmó más adelante cuando a la edad de 1 año se le realizó nuevamente un examen físico y reveló nuevas complicaciones musculares, además de un nivel elevado y anormal de creatinina quinasa, que anteriormente les explicó para qué funciona. Finalmente, a los 25 meses de edad, es decir, a los 2 años y 1 mes, se le realizó una biopsia del músculo para confirmar si es que presentaba alguna de las variaciones de la enfermedad de Duchenne. Lo que se realizó para los análisis genético y molecular fue un aislamiento del ADN a partir de los leucocitos de la sangre periférica. Posteriormente, el análisis de lesión duplicación mediante sondas. Los resultados reveló también ciertas características importantes que permitieron describir el estudio. La secuenciación de sangre que permitió descubrir las diferencias en el exón 4 de este gen que estaban estudiando por amplificación de PCR. El análisis in silico que permitió descubrir los cambios de la estabilidad proteica por las mutaciones presentes. También la histología muscular, también que incluyó inmunohistoquímica de la distrofina. Esto se realizó a partir de sesiones congeladas de la biopsia anteriormente tomada y que se procesaron para análisis de histología, histoquímica e inmunohistoquímica que se realizó por inmunoglobulinas. Y la secuenciación completa de la región codificante del gen, es decir, se codificó totalmente toda la secuencia que codifica la distrofia. En cuanto a los resultados, de acuerdo al análisis MLPA que se realizó con sondas, permitió descubrir que no es una deleción ni una duplicación, ya que el exón que se estaba identificando no fue posible encontrar en ninguna de las muestras del paciente. Como vemos aquí, el exón 4 no aparece en la banda gris, que es la que pertenece al paciente de 6 meses. También lo que se encontró mediante las sondas fue que hay una mutación de cambio que lo que hizo fue intercambiar la base nitrogenada de adenina por la timina, como se ve en el gráfico de acá. También lo que se descubrió a raíz de esto y también mediante la secuenciación de sangre es que esta es una nueva mutación puntual que condujo al cambio en los residuos que se presentan en la proteína de la distrofina. Este residuo es el de la asparagina en la posición 76, que es el cambio más notorio que se presentó en este estudio. La mutación, por lo tanto, es de nuevo porque no fue detectable tampoco en el ADN genómico de la madre. Y con el fin de descubrir la posibilidad de remutación, se secuenció la secuencia completa del gen que codifica la distrofina. Finalmente, la biopsia que se le realizó, como vemos en los gráficos, presenta células necróticas y variación en el tamaño de la fibra, además de la pérdida segmentaria, pero la diferencia con otros tipos de distrofia es la expresión del sarcolema lineal normal. En cuanto a la discusión, lo que se encontró es que el paciente con niveles anormales de creatina quinasa también presenta la hipotonía y retraso motor grueso, que fue el inicio de todo el estudio, es decir, lo que generó el estudio, ya que estábamos identificando si presenta algún tipo de distrofia. Los ensayos moleculares y genéticos permitieron descubrir que esta mutación no se había visto anteriormente y es una mutación puntual de novo. También otra característica importante del estudio fue que la mutación se clasificó como patógena debido a 3 criterios. El primero es esto de la variante de novo, es decir, la mutación no se presentó en antecedentes familiares ni en la madre. También la evidencia moderada es que está ausente en los individuos que ya se encuentran en la base de datos, y las pruebas que la respaldan son el cambio conformacional de la proteína que genera en el residuo de la asparagina. Otra característica importante es la biopsia muscular,
que mediante observación microscópica y pruebas permitió descubrir cómo es el cambio y la mutación dentro de los músculos. Esto también nos lleva a la estabilización de la proteína debido a la mutación de este aminoácido. Ya, como conclusiones de este artículo tenemos que el gen DMD es el gen más grande hasta ahora conocido en el genoma humano, y porque abarca más de 2.5 millones de pares de bases, 79 exones y 9 promotores. Otra de las conclusiones que podemos dar de este paper es que las pruebas génicas y patológicas tempranas empleadas reportaron en este individuo mutación sin sentido antes de presentar los síntomas típicos de la DMD o DMO. Posteriormente, los análisis in silico y la corta edad del individuo evitó discriminar correctamente la gravedad de la enfermedad, es decir, si es que presentaba la DMD o DMO, la mutación en cualquiera de estos genes. La mutación de la SN76 conduce a un DMO, sin embargo, se estipula necesario un seguimiento clínico del individuo y la consideración de un 2% de riesgo de recurrencia, es decir, que este gen pueda ser heredable.